Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Frutos de Fe? Es un gusto para mí volver a saludarte y es también un verdadero privilegio el poder volver a compartir con ustedes algunas reflexiones. Hoy que empezamos ya lo que se llama en los tiempos de Adviento, en espera de este hermoso día que es la Navidad, ¿no? Una celebración que todos los cristianos celebramos a nivel mundial y que también mucha gente alrededor del mundo lo celebra. Pero bueno, ¿cómo definiríamos la Navidad? Pues sin duda es esta época del año que es favorita, ¿estás de acuerdo conmigo? Para muchísima gente. Bueno, al menos eso parece, porque por todos lados pues vemos que empieza a generarse este famoso espíritu navideño en los centros comerciales, se ven aprovechando ventas nocturnas, viajando a diferentes ciudades para reunirnos con nuestros seres queridos, comprar regalos para demostrar que tenemos un aprecio y que esa persona es importante para nosotros. Quiero platicarte una historia. Cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, en la primaria, me acuerdo perfectamente que se organizó un intercambio de regalos. Yo estaba muy emocionado porque quería dar un regalo muy bonito, un regalo lindo. Así que mis papás me llevaron a una tienda, elegí uno de estos muñequitos de acción que estaban de moda en aquel tiempo de la Guerra de las Galaxias, lo envolvieron muy bonito y al momento, el día del intercambio, la personita que me tocó, el niño que me tocó, me da una caja que parecía un regalo muy bonito. Al abrirlo, mi corazón se hizo pedacitos porque pues era ni más ni menos una caja de galletas. Yo me acuerdo que ese día salimos temprano de la escuela y me eché a los brazos de mi mamá a llorar porque estaba muy desilusionado, ¿sabes? Porque yo recibí un regalo que creí que no merecía o que no era de la misma magnitud del regalo que yo había querido dar. Claro, ella era yo un niño, ¿no? Luego pasó algo muy interesante. En la universidad, siendo yo ya mayor, mis amigos de la universidad y yo teníamos la costumbre de hacer una reunión, una cena de Navidad en la que hacíamos un intercambio, ¿no? Así que estábamos todos muy guapos con nuestros trajes, nuestras corbatas, muy glamuroso todo ese asunto. Y yo nuevamente me esforcé por dar un buen regalo. Así que, pues bueno, yo decidí con algunos ahorros y dineros de mi papá, por supuesto, comprar una loción. Cuando al fin me toca recibir mi regalo, abro un sobre y era ni más ni menos que un compact disc, un CD de la banda del Recodo. No puede ser, me dije. ¿Cómo es posible que me vuelva a pasar esto, Hugo? ¿De verdad no aprendes? No sé si te ha pasado esto. Esto es muy común en estos tiempos de Navidad, donde sentimos que no se valora el esfuerzo, la dedicación, la inversión que le pusimos para dar un regalo especial a esa persona que amamos. Bueno, déjame decirte que hay alguien en esta época que en lo general se siente así. Hay- es una época de risas, diversión, convivencia familiar, pero normalmente le rompemos el corazón a este que nos ha dado un gran regalo, Jesús. Y es que, querido amigo que hoy nos lee, que nos ves, en la Navidad nos habla del hecho maravilloso de un Dios todopoderoso, creador de todo, irrumpiendo en el tiempo y el espacio para hacerse como uno de nosotros, como tú y como yo, con un fin, un propósito de darnos un enorme regalo, que es esperanza. Hoy estamos iniciando una época hermosa, una época navideña, pero más allá de los regalos, de las reuniones, de los viajes, de las convivencias, de los centros comerciales, existe un hecho que está latente, muy latente, y que se incrementa en esta época.
la desesperanza. La desesperanza es un mal que infecta al mundo desde que el hombre fue separado de Dios y que se asocia directamente a la depresión y a la angustia. Quiero decirte que en la Biblia la palabra angustia al menos aparece 132 veces. Pero lo más interesante, y esto escúchame bien, lo más interesante, que esta palabra angustia siempre va a estar asociada con esperanza, que es la esperanza que Dios nos da, el consuelo de Dios. Este consuelo que está íntimamente relacionado con nuestra fe, porque sin fe difícilmente podremos tener esperanza. Y esta esperanza es un regalo de Dios que nos ha dado a través de la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el desánimo es una lucha tan dura y tan frecuente? Déjame darte algunos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión, siendo más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Esto en un 50% más. Cada año se suicidan más de 700,000 personas alrededor del mundo. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años más frecuente. En México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión y de estas, solo el 1% son casos severos, según un estudio realizado por los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, nada menos que en 2021. El consuelo ante la depresión o desánimo está ligado directamente a la fe. Es por eso que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque caminar por fe requiere práctica. No se produce por sí misma, no se produce sola. La fe es como un músculo que tenemos nosotros que ejercitar, que tenemos que fortalecer. La fe es la confianza total en una persona que es Dios y su naturaleza. Sin embargo, esto es muy importante para comprender para los cristianos que cuando luchamos contra el desánimo. Y esto a menudo nos trae un conflicto, porque el conflicto de la fe entra en escena cuando tratamos de equilibrar las verdades que podemos ver contra lo que no podemos ver. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos entonces comprender fácilmente una verdad de la que podemos ver cualquier evidencia física. Eso es muy sencillo. Cuando vemos algo tangible, entonces es fácil creer. Pero la verdad del Evangelio es una que no se puede ver en la carne. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Pero por supuesto que cuando llegamos a una situación en la que hay que ejercer fe, hay oposición. Las normas culturales, las creencias que se aceptan en el mundo, nuestros propios deseos, la naturaleza pecaminosa de nuestra carne, la rutina de la vida y sobre todo también los intentos de engaño por parte de Satanás. Son cosas a las que tenemos que enfrentarnos día a día y que nos van a llevar al desánimo. Jesús dijo a sus discípulos, Satanás es el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y lo que nos roba es la paz. Y lo hace poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, desánimo, desesperanza. Y contra ese es el que tenemos que levantarnos. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones y dolor, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que nuestra esperanza, querido amigo que hoy nos ves, viene de Jesús. Y una manera de entender con mayor claridad lo que significa la Navidad es hacernos 4 preguntas sencillas que hoy quisiera muy rápidamente que analizáramos. En esta Navidad debemos entender quién vino en Navidad, cómo vino en Navidad, a qué vino en Navidad
¿Y para qué vino en Navidad? ¿Quién vino? Respondamos esta primera pregunta. La palabra de Dios nos dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos narra el nacimiento de Jesús, que es, como acabamos de leer, ni más ni menos, Dios mismo. Y esto, querido amigo que hoy nos ves, amiga, cambia la historia de la humanidad. Dios bien pudo enviar a un ángel o a una persona, pero decidió venir en persona, Él mismo. Dios vino a la tierra y a la humanidad para poder darnos esperanza. Cuando nosotros celebramos la Navidad sin tener en cuenta quién vino a este mundo, entonces estamos celebrando algo superficial, algo que no tiene sentido. No es la unión familiar. Y mira que esto es muy importante. No es la paz entre los pueblos. No es un momento histórico en el que Dios puso su pie en este mundo. Es la imagen de Dios, el Dios poderoso, invisible, creador de todas las cosas, trayéndonos salvación y trayéndonos paz. El mundo normalmente quiere árboles de Navidad, luces, cantos, regalos, pero se olvida realmente quién vino a este mundo en Navidad. Por eso debemos entender que no solamente es arrullar a un pequeño niño en una figura de porcelana una vez al año. Debemos entender que es Dios mismo arribando a la tierra para transformarlo todo, transformar todo absolutamente nuestra realidad y darnos un propósito de vida y llenarnos de esperanza. La Biblia nos responde a esta primera pregunta: ¿quién vino en Navidad? Dios, en cuerpo y espíritu al hombre para transformarlo todo. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cómo vino? Dios pudo haber venido de maneras inimaginables. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué quizás no vino en un carro de fuego desde el cielo mostrando todo su poder? ¿O por qué no vino como un gran gladiador, un guerrero fuerte, como adulto? Dios eligió venir como un pequeño bebé. ¿Y por qué hizo tal cosa? Dice la palabra en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, de la siguiente forma: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De todas las maneras posibles que había para venir, Dios eligió llegar como un bebé para poderse comunicar contigo y conmigo. Hay una historia de un hombre que tenía un granero y este hombre no creía en Dios y le gustaban mucho las aves y entonces disfrutaba muchísimo de los cantos de las aves, pero él, saben, cuando venía el invierno se ponía muy triste porque cuando salía veía las aves así muertas a causa del frío y de la nieve. Un día quiso construir dentro de su granero un refugio para todas estas aves y que pudieran ellas estar allí dentro y salvarse de la muerte que les destinaba el invierno. Cuando lo hizo al fin, puso su escalera en los árboles y tan solo empezar a poner la escalera, todas las aves volaban llenas de miedo.
Así que él, por más que trataba de alcanzarlas, no podía hacerlo. Y si llegaba a capturar alguna y la metía en su granero, estas salían inmediatamente despavoridas. Un día ya cansado, triste y frustrado, estaba ahí al lado de su granero, sentado, llorando, y pasó el pastor de aquella región. Lo contempló, se acercó con él y le dijo, ¿qué te pasa? Y este hombre le dijo, es que las aves están cayendo muertas y yo por más que intento llevarlas a salvo, no logro conseguir que se queden. Y entonces el pastor le dijo, bueno, ¿y qué consideras que tendrías que hacer para que pudieran ellas escucharte? Y él dijo, pues solamente que yo me pudiera convertir en una de estas aves, para que no me tengan miedo y poderles decir que aquí estarán a salvo. A lo que el pastor le contestó, bueno, eso es exactamente lo que hizo Dios. Dios Todopoderoso, querido amigo, amiga, se hizo como un bebé, tierno, pequeño, frágil, indefenso, que era completamente dependiente de sus padres. Y era tan vulnerable que pudieron haberlo tomado de sus piececitos y golpearlo contra el piso para matarlo. ¿Cuál fue el propósito de esto? ¿Por qué de esta manera? Porque Él quiere que lo conozcas, no que le temas. Él quiere acercarse contigo y conmigo y no que salgamos despavoridos a causa del temor o de la impresión de su gloria. Dios sabe todo de ti, sabe de tus preocupaciones, de tus ansiedades, de tus luchas, de tus dolencias, de tus alegrías, de tus tristezas, de todo sabe. Dice la palabra que incluso tus cabellos están contados. Él sabe todo. Y en su plan perfecto de redención al hombre, Dios quiere que lo conozcas para que tengas vida eterna y tengas esperanza. La tercera pregunta que debemos de respondernos es, ¿a quién vino? Cuando leemos el Evangelio de Lucas capítulo 2, ahí en el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y también en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente de Jordán unos magos. Vemos que Jesús, cuando Él nace, convoca a personas muy opuestas. Jesús nacía en un establo y fue puesto en un pequeño pesebre. Las condiciones eran insalubres. Aún así Jesús en medio nació de todas estas circunstancias de precariedad para relacionarse contigo y conmigo. Dios pudo haber venido en la persona de Jesús y llegar a un palacio de élite de su tiempo, o quizás en medio de una familia de reconocidos sacerdotes. Por supuesto que pudo haberlo hecho así. Sin embargo, Dios quiso salir de estos prototipos para no ser encasillado en una frialdad, que es lo que hace la religión y que intenta constantemente de encasillar a Dios. Porque la religión hace que todos quedemos excluidos de una u de otra forma. Lucas dice que había pastores en esa región que velaban y guardaban a sus rebaños. Y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y la gloria los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es importantísimo notar que a las primeras personas que les fue anunciado el nacimiento de Jesús eran pastores. Y esto es algo muy notable porque te quiero decir algo. En la escala social de aquellos tiempos, el pastor era el trabajador de la escala social más baja. Era lo más bajo que un judío podía hacer. Y justamente a ellos es a quien les llega esta invitación gloriosa. Un ángel del Señor les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas de gran gozo para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, lo interesante, y observa bien, es que esta invitación también le llegó a otros personajes.
Mateo nos narra que llegaron unos sabios de Oriente para adorar al niño y le ofrecieron regalos que en ese tiempo eran costosos. ¿Quiénes eran ellos? Eran gente culta, estudiosa, intelectual. La Biblia, querido amigo, nos dice que la Navidad nos trae esperanza a través de Jesús y es para todos, desde las personas más humildes, más sencillas, hasta las personas más preparadas y cultas, desde la escala social más baja hasta la escala social más alta y de preponderancia, de abundancia. Jesús nos trajo esperanza a todos. Y lo más importante y lo último, ¿a qué vino? Vino a darnos esperanza, vino a recordarnos que sin Él estamos perdidos, como estas aves fuera del granero. Hay un pasaje hermoso en donde una noche este ángel de Dios, lo acabamos de ver en Lucas, llega con los pastores y con gran resplandor les da un anuncio, pero dice que estos pastores se llenaron de temor. No teman, fue la primera frase que el ángel les dio. Les traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios vino a ti y vino a mí para darnos esperanza. En otro pasaje también muy hermoso, en medio de la noche, un hombre bueno, justo, religioso, que era líder de los fariseos, era de los principales, de la élite religiosa de su tiempo, llegó con Jesús para platicar y escuchó estas palabras de parte de Jesús. Él le dijo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Este es el mejor regalo que la Navidad nos trae y que jamás podríamos haber recibido de nadie más si no fuera por Dios. ¿Lo valoras? ¿Lo celebras? ¿Este regalo ha cambiado tu vida? Cuando vemos a un Dios todopoderoso, hecho un pequeño y frágil bebé, acostado en un pesebre, insalubre, apartado, oscuro, habría que preguntarnos, ¿hasta dónde es capaz Dios de ir en su constante afán de encontrarme? No existe ningún lugar al que Dios no iría por ti y por mí para salvarnos y darnos esperanza. Que tengas una feliz Navidad y sobre todo que esta Navidad te traiga a ti y a tu familia mucha esperanza. Que Dios te bendiga.